Gracias a Dios que pudimos llegar, ¿no? Vamos a la Biblia, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 10 al 13. Marcos 8, del 10 al 13. Dice así: Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Amén, amén, amén. Bueno, lo que vamos a abordar el día de hoy es el tema de las señales, hermanos. Un tema muy interesante y yo creo que a cualquiera de nosotros nos llama la atención saber qué dice la Biblia respecto de las señales, ¿no? Las señales son importantes. La Biblia habla de señales a lo largo de sus casi 1400 páginas que tiene. Si usted ve, bueno, los que tienen Biblia física, porque ya la mayoría usa Biblia electrónica, pero las Biblias físicas, si usted las ojea, trae entre 1200, 1400 páginas, pero a lo largo y ancho de todas las páginas nos vamos a topar con que la Biblia aborda este asunto de las señales. La palabra señal, si usted lo busca en una herramienta de estudio bíblico, se va a dar cuenta que por lo menos en el Antiguo Testamento aparece aproximadamente 140 veces la palabra señal. 140 veces. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento aparece cerca de 70 veces más. Entonces, hablar acerca de señales es hablar acerca de un tema que la Biblia aborda con franqueza, con claridad, y lo que vamos a tratar de llegar el día de hoy es una certeza sobre lo que Dios opina respecto de las señales. Porque Dios, hermanos, Dios no tiene problema con manifestar señales a su pueblo, ni a la humanidad incrédula. Dios no tiene ningún problema, Dios no tiene ninguna limitación con hacer manifestaciones y señales prodigiosas y evidentes, porque Dios sabe que nosotros necesitamos señales para creer, para confiar en Él y para estar ciertos plenamente de su poder y de lo que Él nos está revelando a nuestra vida. Dios sabe que esas señales son importantes para nosotros. Mire, la palabra señal, según la opinión de la Internet, no del diccionario de la Real Academia, pero según los resúmenes de la inteligencia artificial, dice lo siguiente, que la señal es cualquier cosa, signo, gesto, marca o sonido que representa o transmite información. Cualquier cosa que representa o que transmite información, aviso o indicio sobre algo. Permite comunicar un mensaje sin necesidad de palabras habladas. Una señal típica, vamos a decir, señales universales que han sido consensuadas, señales de tránsito. Por ejemplo, si usted va manejando y ve un 60 en un círculo, ¿qué entiende de eso? Es una señal. Los gobiernos están comunicando algo sin que haya alguien diciéndonos palabras, sin que haya una bocina anunciando algo a los que manejan. Claramente es manejar arriba de 60, ¿no? Si usted ve el 60 ahí. No, no es así. No, el 60 es el límite. Ah, con razón. Con razón. Bueno, pero si usted se da cuenta, se está comunicando algo, ¿ok? ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Otro tipo de señal. ¿Cuántos de nosotros, cuando nuestros papás estaban hablando y éramos niños y andábamos ahí de imprudentes, y a veces una señal como, ¿qué significaba eso? Te estaban diciendo, te estaban advirtiendo sobre algo importante. Y tú como niño inmediatamente no necesitabas una palabra de tu papá o de tu mamá, ya sabías como me pasé, o no. Pero son señales que te están comunicando algo, te están advirtiendo de algo, es un indicio
de que algo no está en orden o de que algo va a venir, ¿ok? Entonces, fíjense, las señales, vivimos con señales todo el tiempo, porque no toda la comunicación es oral ni escrita. A veces hay símbolos que nos representan cosas y nos advierten sobre peligros, sobre acontecimientos, ¿ok? Y Dios sabe que nosotros necesitamos comunicación con Él y que no todas las cosas, hermanos, nosotros las vamos a entender de Él como una palabra. Quisiéramos casi tener a Dios aquí en el oído diciéndonos, dobla a la izquierda, luego 100 metros a la derecha, pero eso no es así. Esto no funciona de este modo. Mire, Dios se ha revelado a nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y Jesucristo se revela a nosotros a través de las Escrituras. Acuérdese que cuando Jesús lleva a 3 de sus 12 discípulos al monte donde se presenta Elías y Moisés, que es conocido ese pasaje como la transfiguración, y entonces estos fuera de sí no saben ni qué decir, y viene una voz del cielo que dice, a él oíd. ¿Se acuerdan? Es decir, Dios el Padre nos dice, si quieren una guía para sus vidas, ¿a quién tenemos que escuchar? ¿A quién tenemos que oír? A Cristo. Queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿a quién tenemos que oír? A Cristo, a él oíd, ¿ok? Entonces Dios ya se ha manifestado con claridad a través de la Escritura por medio de la persona de Jesucristo. Pero a veces, hermanos, hay cosas que necesitamos que Dios nos dé señal, porque no tenemos claro, ¿ok? Así que también Dios sigue mostrando señales a la humanidad. Como yo le dije al principio, Dios habla de señales a lo largo y ancho de toda la Biblia. Es un tema normal y es un tema que Dios sabe que necesitamos, que la comunicación con Él, aparte de que tenemos la fuente más confiable, que es la palabra de Dios, a veces hay señales que el ser humano necesita, el creyente y hasta el inconverso necesita. Mire, las señales bíblicas o las señales de Dios al hombre sirven para confirmar su poder y su verdad a nosotros. A veces uno lee la Escritura y ve cosas maravillosas de Dios, pero no obstante lo que leemos, Dios sabe que necesitamos una señal de que efectivamente Él tiene poder. Y a veces Dios hace cosas en nuestra vida que nos queda perfectamente claro que estamos completamente a su merced, en el sentido positivo, ¿ok? No de víctima, sino en el sentido de Señor, eres soberano, tienes gobierno y control sobre todas las cosas. Me queda claro que no solo la Biblia dice que tú eres todopoderoso, sino que me lo has revelado a mí por medio de señales en mi propia vida, ¿ok? Las señales de Dios a los hombres también sirven para autenticar a sus mensajeros. Por ejemplo, el caso más importante es el de Jesucristo. Jesús vino, Él afirmó ser el Hijo de Dios, pero si Dios el Padre no hubiera respaldado con señales tremendas a Jesucristo, nadie lo hubiera creído. Pero no faltaron las señales. Dios respaldó a Jesús con tremendas manifestaciones de poder, autoridad y dominio sobre el reino espiritual, el reino natural, las leyes de la física y todas las cosas. Y con esto autenticó a Jesucristo como su enviado, el Mesías, su Hijo. Ahora, ese es el caso de Jesús. Pero Dios también, por medio de señales, da respaldo a los que Él llama para alguna misión especial, para algún servicio especial. Y los respalda con señales, ¿ok? También las señales sirven para revelar verdades espirituales. A veces comprendemos mejor una verdad bíblica por medio de una señal de Dios. Las señales también sirven para guiar a los creyentes hacia la voluntad divina. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto. ¿Para dónde vamos, Señor? ¿A qué velocidad vamos? Todos como campamento, como congregación, ¿para dónde? Y entonces Dios se manifestó con una señal. En la noche esa señal era una llama de fuego y en el día era una nube. Pero esa nube o esa llama de fuego, cuando se detenía, el campamento se detenía. Y la llama no se ha movido en un mes, ahí se quedaban todos.
Así que servía como guía para el pueblo. Fíjense la importancia de las señales, O sea, no es cualquier cosa. También las señales de Dios sirven para fortalecer la fe. Imagínense esa tremenda señal. Llega el pueblo de Israel, atrás viene el ejército de Egipto, Moisés al frente, y están atrapados porque tienen ahí el Mar Rojo. ¿Y qué vamos a hacer? Atrás viene el ejército más poderoso de nosotros y enfrente está el mar. ¿Cómo prefieren morir? ¿Ahogados o con espada? ¿Pero qué hizo Dios? Hizo una señal tremenda, abrió las aguas. Por medio de eso, fortaleció, en teoría, la fe del pueblo de Israel. Las señales también sirven para anunciar eventos importantes. En nuestra época, ¿qué evento importante estamos esperando de parte de Dios? La segunda venida de Cristo, el fin de los tiempos. ¿Y qué acaso Dios no nos da señales de cambios en las épocas y de cambios en la agenda profética? Pues no vayamos muy lejos. Las noticias de esta semana son un anuncio muy importante. Y no estoy afirmando nada, pero solo digo que uno discierne señales que están ahí y que nos están advirtiendo de que vienen cambios en el orden mundial, en la forma de gobierno y en la interacción de los países y los conceptos, por ejemplo, de lo que es la soberanía. Vienen cambios muy importantes para todo el mundo. Y esto está asociado también con anuncios de parte de Dios de que viene el Mesías, viene el Mesías. Como dice nuestro versículo lema, he aquí que Él viene. Y nosotros tenemos que vivir con esa expectativa y con esa certeza de que se están empezando a acercar los tiempos de la segunda venida. Pero vean, las señales entonces también sirven para eso. ¿Ok? Anuncian eventos importantes. Pero vemos entonces, hermanos, las señales son importantes, sí son importantes. Dios nos habla a través de la Biblia, por supuesto, y hay cosas claras y específicas de la voluntad de Dios que nosotros no podemos cuestionar ni decirle, Señor, dame una señal. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, de verdad es tu voluntad que yo me congregue cada domingo, dame una señal, porque Dios te va a decir, ahí está ya en el Nuevo Testamento el versículo clave. ¿Sí me explico? Hay cosas que nosotros no tenemos que preguntarle o pedirle a Dios señales porque ya están claras. Las señales lo que hacen es ahí donde puede no haber claridad, o donde tú necesites ser fortalecido en tu fe, o donde requieres guía para tomar una decisión importante en tu vida, Dios te va a dar señales. Señor, estoy a punto de casarme, pero me siento inseguro. ¿Será él, será ella la persona correcta? Estoy tomando una buena decisión, me estaré precipitando porque solo me quiero salir de la casa. Señor, dame una señal. ¿Son importantes las señales? Por supuesto que son importantes. Y Dios sabe que necesitamos señales en nuestra vida. Él nos habla a través de su palabra, principal fuente de revelación y de comunicación de Dios con el hombre. Pero Dios también sabe que a veces necesitamos señales para tener plena certeza de lo que Él nos está hablando. Y es lo que vamos a ver precisamente este día, hermanos. Mire, la primer señal que Dios dio al hombre, nos la vamos a encontrar en Génesis 1:14. Vaya por favor a su Biblia, acompáñeme ahí. Antes de continuar, ¿cuántos están esperando una señal de Dios? Amén. Todos queremos señales de Dios para tomar alguna decisión, corregir el rumbo en algo que estamos decidiendo. Pues yo espero que el sermón de hoy le ayude a entender. Seguramente no es la señal, ¿no? Esa es la señal, que hablamos de las señales. Bueno, la primera señal de Dios a los hombres la vemos en Génesis 1:14. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Cuáles eran esas lumbreras? El sol, la luna y las estrellas. ¿Ok? Esas son las lumbreras de las que habla Génesis 1:14.
Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan ¿de qué cosa? De señales para las estaciones, para días y para años. Dios da al hombre esas señales que hasta el día de hoy se siguen manifestando. Por medio de estas señales, los hombres se pueden prevenir del invierno, del otoño, prepararse para la época de siembra y la que es época de cosecha. Todo esto sirve, hermanos. Nos podemos organizar mejor gracias a estas señales que Dios puso en el cielo y que hasta el día de hoy están vigentes. Ahí vemos en la noche, en la mañana, el movimiento de las estrellas, el cambio de las estaciones, y uno se puede preparar. Pero vea, Dios sabe que nosotros los hombres necesitamos ciertas señales de parte de Él para prepararnos mejor para los cambios que vienen en la vida. Y esto en cuanto, vamos a decir, asuntos meramente naturales, ¿no? Pero a lo que yo voy, hermanos, es que si Dios nos ha dado señales es porque tenemos la capacidad de discernir las señales físicas. Las señales naturales las podemos discernir. Por eso Dios las puso. Dios puso estas señales porque el hombre tiene la capacidad de interpretar correctamente estas señales, ¿ok? De modo que se anticipe. Y no solo las señales como las grandes lumbreras, pero a veces hay acontecimientos, como decía hace un momento, acontecimientos mundiales que son señales de cambios en la vida, cambios en la organización de las sociedades, de los países, de las naciones, etcétera, etcétera. Una segunda señal que Dios le da a los hombres la encontramos en Génesis capítulo 9, versículo 12. La segunda señal, la primera fue esta, fue la primerita señal, y fue una señal natural para que los hombres aprendieran a anticiparse, organizarse, prevenirse, ¿ok? Esa es la segunda señal que Dios le da a la humanidad. En Génesis 9:12, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes, y todo ser viviente que está con ustedes, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Esta segunda señal, Dios la da a los hombres después del diluvio. Y dice: miren, yo estoy haciendo un compromiso con ustedes y voy a ser paciente con ustedes porque sé que son débiles, que son pecadores, que son obstinados, que son necios, que son carnales, pero yo hago un pacto con ustedes. No volveré a destruir la tierra por medio de una inundación. Y dice, y para que ustedes sepan que este pacto que yo hago con la humanidad es firme, dice, después de que haya lluvia y todo, va a salir el arco iris. El arco iris hasta el día de hoy sigue saliendo, hermanos, después de las tormentas, después de las lluvias muy copiosas, o a veces hasta de las chipiosas. Pero esto nos hace recordar que Dios es compasivo, clemente, misericordioso, paciente con la humanidad. Y que no tiene un ánimo de aplastar el pecado, bueno, el pecado sí, pero de aplastar a los pecadores, pues porque Él lo que quiere es el arrepentimiento de todos los hombres. Pero esta es una señal. Por más que nosotros estemos viendo que el mundo se pudre de maldad, nosotros no podemos estar en la casa consumiéndonos pensando como, no, ahora sí Dios va a acabar con el mundo. No, porque Dios nos ha dado esta señal de su compromiso de no destruir la humanidad otra vez. ¿Ok? Entonces esta fue la segunda señal que Dios le da a los hombres. Después vemos que Dios hizo señales para respaldar a un hombre al que le estaba llamando para una misión especial, en este caso Moisés. Vaya por favor al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 1. Éxodo 4, 1. Dios se le aparece a Moisés en el desierto cuando él está apacentando en una zarza que estaba ardiendo. Y empieza un diálogo entre Dios y Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo, porque Dios lo llama para que vaya y sea el libertador
de Israel que estaba esclavizado en Egipto, ¿ok? Pero Moisés se resiste, él dice, no, a mí no me envíes a esa misión, yo sé que somos un pueblo terco, necio, duro, y yo no quiero lidiar con los míos, con los que son así, ¿no? Entonces dice Éxodo 4:1, entonces Moisés respondió, a Dios obviamente, diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Verso 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. La echó en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Verso 4, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Ven esa señal? Un pedazo de palo, lo avienta, se convierte en culebra, lo vuelve a tomar y se convierte nuevamente en un pedazo de palo. Verso 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Le dijo Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en el seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, es decir, sana, sin lepra. Verso 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Pero mire, Dios llama a Moisés para una tremenda obra. O sea, no era una cosa sencilla, hermanos. Ir a Egipto, aparecerse a los judíos, a los israelitas y decirle, oigan, se me apareció Dios y me dijo que yo voy a ser su líder y que los voy a sacar al desierto y vamos a ir a la tierra prometida. ¿Cómo hubiera reaccionado la gente? Pues con incredulidad. No, estás tú loco, ahí estás de ambicioso, ¿no? Conocemos bien tu corazón, eres un perverso, tú lo que quieres. Y así iba a estar la gente. Pero Dios le dice, yo voy a hacer señales. Y le dice, la vara que se convierte en serpiente y la de la mano que se pone llena de lepra y que luego se sana así, de manera sobrenatural. Pero quiero destacar lo que dice el verso 8, porque dice Dios, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Con lo cual, hermanos, yo aquí destaco que el propósito de Dios para dar señales a los hombres, para respaldarlos cuando Él los envía a una misión, tiene el fin de que la gente les crea que Dios los está enviando con el propósito de que lo obedezcan. Es decir, si el pueblo de Israel creía que efectivamente Moisés había sido un hombre llamado por Dios, la consecuencia lógica de esa supuesta fe es, bueno, te vamos a hacer caso, Moisés. Te vamos a obedecer a lo que tú nos pidas. Si vemos, está tejida la obediencia con la creencia. Y Dios dice, voy a hacer señales para que te crean y luego entonces te obedezcan. Cuando yo creo algo, yo obedezco ese algo. Si yo voy, por ejemplo, en la calle, en un crucero, y yo veo una señal de tránsito que dice rojo, está el semáforo en rojo, esa es una señal que me dice párate porque otros van a cruzar. Pero si yo digo, no, yo no creo, esa es una mentira del gobierno para tenernos controlados, no quieren que uno transite con libertad en el país, no, yo acelero. Y pum, chocas con un Lua de los nuevos. El que cree, obedece. El que cree, obedece. El que no cree, no obedece. Pero Dios dice claramente, aconteciere que si no te creyeren ni obedecieren, con lo cual está ligado los dos conceptos, el de la fe con el de la obediencia. Entonces, nosotros destacamos aquí, Dios da señales. Y la gente tiene que creer cuando Dios llama a alguien para servirle. Ahora, esto fue con Moisés. No, pues yo sé, bueno, pastor, tienes toda la razón, está hablando de Moisés, sí, es cierto. Pero hoy Dios sigue llamando gente para servirle
en la iglesia, como pastores, como maestros, como, no sé, en cualquier actividad donde Dios te llame para servir, pero sepa que no va a ocurrir este tipo de manifestaciones. Pero esto no quiere decir que Dios no respalda con señales a la gente que Él llama. Dios, si llama a alguien, lo va a respaldar con ¿cuáles señales? Dones espirituales, con gracia para cumplir ese llamado, ese servicio. Y lo va a respaldar con fruto en la obra a la que Dios le ha llamado. Porque si alguien dice Dios me está llamando y no hay fruto en ese trabajo, en esa obra, pues uno tiene que pensar, a lo mejor Dios no me llamó. Quizás yo me imaginé que Dios me estaba llamando, pero Dios al que llama lo respalda, y lo respalda con dones, lo respalda con gracia divina y lo respalda con fruto espiritual, con fruto de la obra. Porque en toda labor, hermanos, debe haber un fruto cuando uno lo hace en obediencia a Dios. Entonces vemos Dios haciendo señales, pero también hay algo interesante. Dios le pide señales a los hombres. No solo Dios hace señales, sino que Dios también pide señales a los hombres con propósitos específicos. Vaya por favor al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 16. Éxodo 31, versículo 16 y versículo 17. Dice lo siguiente: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Verso 17: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dios les estaba pidiendo a los israelitas esta señal. Es una señal, y esa señal no la iba a hacer Dios. Dios ya está en los cielos. Esa señal de reposar el séptimo día, ¿quién la tenía que hacer? Los hombres, los israelitas. ¿Ok? Y esta señal tenía el propósito de demostrar públicamente que ellos estaban agradecidos con Dios por todas sus misericordias de la semana, y que iban el fin de semana a adorar a Dios, que paraban sus actividades con el único fin de agradar a Dios, adorar a Dios y agradecerle por su bondad. Y esto fue una señal, hermanos, una señal para todos los pueblos, porque ellos eran los únicos que consagraban un día para adorar a Dios, para servirle a Dios. Y esta señal Dios se las pidió al pueblo de Israel. Miren, obvio, nosotros sabemos que la nación de Israel cayó en excesos en cuanto a la práctica del séptimo día, de guardar el séptimo día, en excesos absurdos que nuestro Señor Jesucristo recriminó y dijo, y esto no sirve para nada, ¿no? Si bien nosotros los cristianos no tenemos que cumplir esta señal de guardar el sábado y no hacer absolutamente nada, ni limpiar el polvo, ni pasar la jerga, ni lavar los platos, ni hacer comida. Eso nosotros no lo tenemos que hacer. O sea, sí, tenemos que hacer todo. Pasar la jerga, limpiar el polvo, hacer comida, lavar los platos. Tenemos que hacer todo porque es parte normal de la vida. Pero el principio espiritual sigue vigente, hermanos. El principio de que nosotros, los que nos decimos pueblo de Dios, somos señal al mundo incrédulo. ¿Por qué somos señal? Porque consagramos un día para servirle a Dios, para adorar a Dios y para ir al templo a agradecer por sus misericordias de la semana. Somos señal a un mundo inconverso de que Dios existe y que nosotros lo respetamos y que lo honramos y que tenemos este principio como un elemento básico de la vida. Somos señal al mundo inconverso, porque el mundo inconverso dice, pero ¿por qué no? Si es la final, pero ¿por qué no? Si está el día hermoso y podemos ir a la playa, pero ¿por qué no? Si le podemos pasar padre con los amigos, pero ¿por qué no? Si hay que descansar el cuerpo. Y nosotros decimos, somos señal. Nosotros somos señal al mundo inconverso. Dios nos ha pedido esta señal. Dios nos da señales, pero nos pide esta.
Ah, no, así no quiero señales. ¿O qué? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Ándele, señales. Somos señales. Así es, somos una señal al mundo. Con nuestra fidelidad asistiendo a la iglesia, estamos condenando la vanidad del mundo y la indiferencia del mundo hacia Dios. Números 14:10. Si me acompaña ahí, por favor, Números 14:10. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. La incredulidad del pueblo de Israel iba cada vez peor, hermanos. Cada vez peor. Llegó un punto donde ellos mandan espías a la tierra y los espías regresan como, no, es gente, muy grande, muy fuerte. Y todo el pueblo se amedrenta, excepto Josué y Caleb, que dijeron, no, pero nosotros podemos. Sin embargo, ¿qué pasa con el pueblo? Ellos se molestan tanto que dicen, vamos a matar a Moisés, vamos a matar a Aarón, vamos a matar a todos los que nos sacaron de Egipto. A pedradas los vamos a matar. Entonces, Dios se manifiesta y Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Dios, hermanos, Dios no tiene ningún problema, ni ninguna limitación, ni incapacidad para hacer señales. Y señales sobrenaturales, señales prodigiosas. Dios puede hacer cualquier señal por imposible que parezca para nosotros. Pero el problema, hermanos, es que, fíjense, en el caso de Israel, en lugar de que el pueblo cada vez confiara más en Dios por las señales y manifestaciones de Él, de poder y de autoridad, estos iban de peor en peor. Mientras más señales nos da Dios en la vida, más responsabilidad tenemos de creer y de confiar en Él. Porque si usted lee con calma el reproche que hace Dios, dice, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Si Dios no hubiese hecho señales, la respuesta de Dios hubiera sido muchísimo más, ¿cómo decirlo? Como mostrando todavía más paciencia con este pueblo. Pero Dios enfatiza, dice, con todas las señales que he hecho delante de ellos, ¿hasta cuándo no me van a creer? Entonces, Dios está diciendo, si tú quieres señales en la vida, yo las puedo hacer. Pero mientras más grande sea la señal que yo haga en tu vida, más responsabilidad tienes de responderme con fe. La señal genera una corresponsabilidad o una respuesta del creyente de decir, Señor, voy a tener mucho mayor confianza en ti. Porque con cada manifestación prodigiosa que tú haces en mi vida, con cada señal que tú manifiestas en mi vida, a mí me va quedando cada vez más claro que tú existes y que tú tienes poder y que tú gobiernas sobre todas las cosas. No me voy a amedrentar cuando venga una nueva prueba. No podemos pasarnos la vida, hermanos, pidiéndole señales a Dios y nunca madurar, y nunca crecer, y nunca aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, sino que cada vez vamos, a veces de peor en peor, no digo ustedes, pero hay creyentes que van de peor en peor. Y cuando se pone más dura la situación en la vida de la persona, ahí sí llegan a la iglesia y llegan, Señor, dame una señal de que me vas a volver a perdonar. ¿No? Qué triste. Pero Dios es como, oye, he hecho tantas señales.
¿Hasta cuándo me vas a creer? ¿Hasta cuándo vas a creer que te amo? ¿Hasta cuándo vas a creer que estoy contigo? ¿Hasta cuándo vas a creer que a mí sí me importa tu compromiso, tu consagración y lo que tú me das a mí? No podemos pasarnos la vida pidiéndole señales a Dios, hermanos. Mire, el problema de los israelitas es que cada vez pedían señales. Terminaba una prueba, Dios hacía el milagro y pedían otra señal. Dios daba la respuesta, venía otra prueba y pedían otra señal. Y así se la pasaban. Así se la pasaban los israelitas, de queja en queja con Dios, de murmuración en murmuración, de duda en duda y de desobediencia en desobediencia. A pesar de que Dios había hecho tantas manifestaciones delante de ellos. A pesar de todas las señales que Dios había hecho, hermanos. Así que nosotros podemos pedirle señales a Dios en áreas de nuestra vida, pero lo tenemos que ser conscientes que esto me genera a mí un compromiso de fe y de obediencia a Dios. Para que yo no termine como la nación de Israel, cada vez diciendo, Señor, dame otra señal, Señor, dame otra señal, y así, dame otra señal. No, hermanos. Mire, otro ejemplo de señales, si me acompaña a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 8. Segunda de Reyes 28, 8 y 9. Dice así: y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? A ver, le platico rápido el contexto. Ezequías era el rey de Judá, y él había sido un buen rey en cuanto a Dios, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a la fe. ¿Okay? No excelente, pero un rey decente. Pero se enferma. Entonces Dios le dice al profeta Isaías, al que escribió el libro que está ahí en nuestra Biblia, dice: ve con el rey Ezequías y dile que arregle su casa, es decir, que pongan las cosas en orden porque va a morir. Va el profeta Isaías, le da esta palabra y le dice: oye, fíjate que Dios me ha dicho que tú estás enfermo y vas a morir, así que pon en orden tu casa, haz tu testamento, no te esperes a septiembre, ni modo, se te fue el mes, y haz lo que tengas que hacer, no dejes un problema. Pero después, cuando el profeta se va, el rey Ezequías ora a Dios y le dice: Señor, ten misericordia de mí, yo te he servido todos estos años. ¿Y sabe qué hace Dios? Escucha la plegaria del rey y le da una palabra a Isaías y le dice: Isaías, espérate, regrésate otra vez con el rey porque le voy a conceder 15 años más de vida. Regresa Isaías con el rey Ezequías, parece juego de palabras, pero... y le dice: rey, me ha hablado Dios que te va a sanar de esa enfermedad y que te va a añadir 15 años más de vida. ¿Ok? Eso es lo que había acontecido. Y entonces dice el verso 8, Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová. ¿De qué hará Jehová esto que ha dicho? ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Mire, el profeta Isaías le está dando, pues obviamente, una profecía al rey y le dice: tú vas a vivir 15 años más, aunque ahorita los médicos te dijeron que estás enfermo de muerte. ¿Ok? A veces nosotros podemos recibir profecías o palabras hermosas de parte de Dios, promesas increíbles de parte de Dios, porque esa es una promesa preciosa. Que tú estés enfermo, que tengas en tus análisis algo grave, que los médicos te están diciendo: no, ya, ponte en orden porque aprovecha el Buen Fin para comprarte un lote porque no llegas. Imagínate que con esa noticia y alguien te da una palabra de Dios que te dice: no, Dios te va a añadir años a tu vida.
por lo menos 15. A veces, hermanos, no es fácil creer buenas palabras. Esa es la verdad de las cosas. Nos cuesta trabajo. Que alguien nos diga, confía, Dios ha puesto en mi corazón, de verdad, no es emocional. Siento que Dios me está diciendo que te va a dar vida, que Dios te va a sanar de esta. Ahora, ojo, que nosotros no podemos andar irresponsablemente por ahí diciéndole a todo el mundo, no, tranquilo, Dios te va a sanar. No, asegúrate que de verdad Dios te está dando una palabra, ¿ok? Pero cuando la palabra es de Dios, a veces nos va a costar trabajo creer una buena profecía para nuestra vida. Y uno puede preguntar, pero ¿cómo va a ocurrir eso, Señor? Mira mi situación de vida, mira la condición en la que estoy. Pero Dios sabe que a veces no es fácil creer buenas noticias, buenas palabras. Y Dios nos da señales. El rey Ezequías dijo, ¿qué señal tendré, amado profeta? ¿Qué señal tendré de que efectivamente se va a cumplir tu profecía en mi vida? ¿Cómo yo me voy a sentir seguro? Me estoy muriendo de miedo porque ya me dijeron que voy a morir, ¿no? Es decir, si iba a morir antes de la enfermedad. Y él dice, no sé cómo reaccionar ante semejante situación de vida. ¿Qué señal tendré? Y vean lo increíble. Dios puede hacer cualquier señal por sobrenatural que sea. Porque claramente la sombra avanza, ¿no? Pero que la sombra retroceda, está fácil, ¿o no? No, eso es una cosa inaudita, sobrenatural. Prácticamente implica que si el mundo está girando así, empieza a girar así, para que regrese 10 grados. ¿Y sabe qué hizo Dios? Como si el mundo girara en sentido contrario por algunos minutos. Y la sombra regresó 10 grados. Dios no le reprochó al rey el haberle pedido una señal. Dios no le dijo, oye, pero ¿por qué me pides señales? Oye, tú atrevido. No. Dios no le reprochó. Es más, le contestó. Y le contestó al momento, hermanos. Dios no tiene imposibilidad alguna para hacer la señal que Él quiera hacer, con tal de confirmar toda buena palabra que se nos ha dado a nuestro corazón. Él lo va a hacer, hermanos. Dios va a confirmar de un modo u otro que Él nos ha hablado y que tiene buenos planes para nosotros, aunque haya momentos de prueba, aunque por momentos nos cueste trabajo, pero uno ahí es donde tiene que tomar la responsabilidad y decir, si Dios ya me dio una señal, me dio la palabra y después me dio una señal, yo voy a creer, aunque la situación no esté fácil, aunque la circunstancia me diga no, y no, y no, yo voy a creer. Dios lo puede hacer, hermanos, con tal de que nosotros nos quedemos quietos confiando en Él, teniendo plena certeza de que Él está actuando a nuestro favor. Fíjense, Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A ver, aquí Dios está prometiendo ¿qué cosa? Señales. Señales van a acompañar a todos los que respondemos en obediencia a su llamado de evangelización del mundo incrédulo. Todos los que confiamos en lo que Él nos está hablando y respondemos en obediencia, predicando el evangelio, invitando a nuestros vecinos, a nuestros familiares, dice la Biblia, que hay señales que nos van a seguir, que nos van a acompañar y que van a respaldar nuestra obra evangelística. Nuestro mensaje de salvación va a ser respaldado por las obras que Él va a hacer. Entonces vea, Dios no tiene ningún problema con respaldarnos con señales o con hacer señales en nuestra vida cuando algo nos cuesta trabajo creer. No hay ningún problema con las señales y para Dios no hay ninguna limitación. Jesús
hizo muchas señales, hermanos. Cuando Él estuvo en su ministerio en la tierra, hizo muchas señales. Juan, capítulo 2, verso 23, si me acompaña ahí, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 23. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo qué cosa, las señales que hacía. Entonces, pregunta, ¿le faltó a Jesucristo hacer señales para que creyeran en Él? Respuesta obvia, no le faltaron señales, porque muchos creyeron en su nombre, en que Él era el Hijo de Dios, el Mesías profetizado, y lo creyeron cuando vieron todas las señales que Jesús hacía. Cristo no tuvo problemas con hacer señales. Dios el Padre no tuvo problemas a lo largo de toda la historia bíblica. Él hizo cualquier cantidad de señales. Desde la creación hasta el último profeta, Dios hizo señales. Cuando llega Jesús, Él sigue con este mismo patrón de hacer señales, señales y más señales, con el propósito de que la gente crea. Y que al creer, obedezcan el Evangelio, obedezcan la palabra de Dios. Juan 6, 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. ¿Cuál es el problema de las señales, hermanos? Dios puede hacer señales, pero ¿cuál es el problema de ellas? Que mucha gente se desvía de la fe, que muchos se empiezan a enfocar en la señal y no en el Creador. ¿Cuántos cristianos no conocemos que de repente solo buscan a Dios porque quieren señales de prosperidad, señales de bendición, porque ambicionan cosas, quieren cosas y se olvidan de rendirle sus vidas a Dios? Se olvidan de ser fieles, se olvidan de la señal que Dios les ha pedido a ellos de ser fieles cada domingo, de servirlo, de adorarlo, porque empiezan a enfocar en la respuesta material. Señor, si tú tienes poder, haz que mi negocio renazca de la quiebra. Señor, si tú tienes poder, hazme director general de la empresa. Y así va, digo, así va. Señor, si tú tienes poder, tráeme a esa persona, ¿cómo me gusta? Y que se fije en mí, ¿no? Un Piolín, o sea, porque la gente empieza a enfocar en las señales y se olvidan del Creador. Por eso Jesús les dijo, miren, yo sé que me buscan, pero no porque las señales respaldan mi identidad mesiánica, sino porque comieron el pan y se saciaron. Es que tú has visto que en la iglesia tu amigo, Dios hizo una señal de poder y tú quieres tener la misma cosa en tu vida. Tú has visto cómo Dios ha prosperado a otro y tú codicias lo mismo que tiene el otro. Y entonces me sigues, no por gratitud, no porque te rindes, no porque quieres reconciliación o salvación, sino porque estás buscando también una respuesta material. Entonces, ese es un problema de las señales, hermanos. Pero Dios es sabio y por eso Dios no hace solo señales porque sí. Dios hace las señales que tiene que hacer. Por eso, fíjense en nuestro pasaje, ya terminando la introducción. En nuestro pasaje, dice Marcos 8:10, luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Vea, ahí está Cristo. Hizo el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Milagro tal que alimentó a más de 4,000 personas. Se va de ese lugar, llega a esta zona conocida como Dalmanuta y le caen los fariseos, le caen los escribas. ¿Y lo hacen para qué?
para discutir con Jesús, para pelearse con Jesús. Y estos hombres le exigen señales en el cielo a nuestro Señor. Van con Él y le empiezan a exigir señales en el cielo. Miren, como ya vimos, Dios no tiene problema con hacer señales. Lo hizo a lo largo de toda la historia bíblica. Y Jesús hizo cualquier cantidad de señales. Tanto así que muchos creyeron en su nombre. Y otros que lo seguían solo para ver si les tocaba algún beneficio material. Así que el asunto no fue que Dios no quiera hacer señales, o que a Dios no le guste hacer señales, o que Dios reproche al que pide señal, porque hasta el rey Ezequías, cuando le da la profecía de que iba a sobrevivir y le dice, dame una señal, Dios se la concede. Entonces Dios no tiene problema con eso. Sabe que necesitamos guía, dirección, confianza, fortalecimiento de la fe, y Dios nos los da. Pero cae este grupo de hombres a Jesús para discutir con Él y pedirle señal del cielo. El asunto es que Dios es el que decide qué señales va a hacer. Dios es el que decide, hermanos, cuáles son las señales. No somos nosotros, no somos los hombres. Llegaron los fariseos y le dijeron, oye, queremos ver señales en el cielo. Es decir, ellos querían que nuestro Señor hiciera cosas fantásticas en los cielos. Yo no sé qué había en la mente de estos hombres. ¿Qué se pudieron haber imaginado? Como a ver que los cielos se abran, que el sol cambie de posición, que se aparezca la luna enfrente del sol. Sabrá Dios qué tenían en la mente. Pero ellos pedían señales en el cielo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Señales en la tierra. Cristo decidió hacer señales en la tierra, no en el cielo. ¿Cuáles señales hizo Cristo en la tierra? Él decidió sanar enfermos. Él decidió resucitar muertos. Él decidió multiplicar alimentos. Él decidió liberar endemoniados. Él hizo señales en la tierra, pero llegan esos hombres de mal corazón y no. Yo quiero señales en el cielo. A ver, está despejado, que se llene de nubes. Hay nubes, que se despeje. Está el sol, que llueva. Está lloviendo, que salga el sol. Cristo sí hizo señales en el cielo. Sí las hizo. Pero las hizo cuando fue necesario. Semanas antes, cuando Él va con sus 12 discípulos atravesando de una orilla del lago de Genezaret rumbo a la tierra de los Gadarenos, dice la Escritura, y ya lo vimos, se levanta una tremenda tormenta, que ellos iban a morir prácticamente ahí ahogados. Pero Dios, Jesucristo, calma la tormenta y aquieta las aguas. Así que sí hizo señales en los cielos, pero la hizo de forma privada, delante de sus 12, y con un propósito que era edificarlos en la fe y exhortarlos a creer y a confiar en Él. Pero llegan estos pelados de los fariseos a exigirle, no, nosotros queremos ver señales en el cielo. Como diciendo, no nos importa si sanas enfermos, si resucitas muertos, si multiplicas alimentos. No, nosotros queremos esta señal. Por eso dice Marcos 8:12, gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Cristo está enfatizando que el asunto no es la señal, sino el por qué. ¿Por qué la pides? ¿Por qué estás pidiéndole una señal al Todopoderoso, al Hijo de Dios? El motivo que ellos tenían para pedir señal no era para rendirse, como si dijera uno, mira, Dios, yo quiero una señal de que tú existes y me entrego, me rindo a ti para servirte con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo lo que tengo. Yo te aseguro que Dios te va a mostrar con señales de que Él existe. Ahora, si tú le pides señales a Dios porque, pues nada más para saber,
ahí te vas a quedar en visto. No te va a contestar. Estos hombres, su interés no era: Señor, danos una señal para servirte, para rendirnos a ti, para dar nuestras vidas por tu obra. No, esos le pedían señal para tentarle, porque en su corazón ellos esperaban que Jesús les dijeran: eso no puedo, ¿no? Uy, no, eso está muy difícil, señor fariseo. No, no. No, ¿cómo cree? No. No, hermanos. Pedirle señal a Jesús, esperando su fracaso, esperando ver impotencia en el Salvador, o que de plano Jesús confesara: no, eso no lo puedo hacer. Hermanos, esto es maldad. Y eso es una incredulidad superlativa, o sea, es como inspirada por Satanás completamente. Así que uno tiene que tener cuidado cuando le pide señales a Dios, porque Dios no tiene problema ni limitaciones para manifestar, darnos guía, respuesta, confianza, confirmar una promesa que Él nos ha dado. No sé, Él lo va a hacer. Poder para hacerlo tiene, voluntad tiene también. Es parte de su patrón de comunicación de Él con la humanidad. No estamos hablando de cosas raras. Dios se ha manifestado así. El problema es, o el asunto es, meditemos qué motivos tengo en el corazón para pedir una señal. Y también meditemos que esto no se trata de pedir lo que se me antoja. Esto no es como: no, yo quiero señales en el cielo, pero si Dios quiere hacer señales en la tierra. Fíjense, Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A ver, Nicodemo era un jefe dentro del gremio de los fariseos. Fariseos que estaban discutiendo con Jesús: queremos ver señales en los cielos. Pero este, que era un jefe, uno de los principales capos ahí en la sinagoga, va con Jesús de noche y le dice: mira, reconozco, y no solo yo, porque él está hablando en plural, dice: sabemos, es decir, él y otros fariseos más, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces no es que Jesús haya sido mala onda con esos fariseos y no les contestó y no les dio la señal que pidieron, no, sino que nuestro Señor discernió el horrible corazón con el que venían estos hombres. Dice la Escritura claramente: para tentarle, esperando ver su fracaso, su caída, con la esperanza de que Él manifestara: no, eso no lo puedo hacer. Pero la Biblia dice claramente que en la cúpula más alta de los fariseos se reconocía que Jesús tenía que haber sido enviado por Dios, porque todas las señales que Él hacía, solo alguien con el respaldo divino las podía haber hecho. Juan 11:47 dice: entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Faltaban señales? No faltaban señales. Tan así que en las reuniones privadas de estos hombres reconocían públicamente: oye, es que Jesús no para de hacer señales. La gente se va atrás de Él. Vamos a perder influencia religiosa y política sobre el pueblo si no hacemos algo con este hombre. Entonces el asunto no era la incapacidad o la no comunicación de Dios con los fariseos al no darles las señales que pedían. El asunto era la motivación del corazón de estos hombres para lo que estaban pidiendo. Por eso dice Marcos 8:13: y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera.
Qué interesante, ¿no? Los ignoró por completo. Los ignoró. Si hoy usted sufre porque dice, ay, tiene las 2 palomas azules y no me puso nada. Ahora, imagínense en vivo. No, queremos ver señales, que no sé qué. Y Jesús nada más dice, estos, ¿por qué piden? No, vámonos a otro lado. No, ve, que queremos pelear, que queremos discutir. Y ahí los dejó. Con su horrible corazón. Dios, hermanos, a ustedes y a un servidor, Dios no nos va a dejar en visto a nosotros, no se preocupe, ¿ok? Dios con nosotros sí tiene comunicación. Tenemos la principal fuente de revelación, que es la palabra de Él. Y si necesitamos guía y confirmación de una buena palabra, una profecía, de una promesa de parte de Él, o para tomar una decisión importante, no tengamos temor de decirle, Señor, confírmame, muéstrame, dame una señal de que esto es tu voluntad, de que es para allá, hacia donde yo tengo que ir, Dios. Dios lo va a respaldar. Y si usted está pidiendo una señal, hermano, para comprometerse con Él, para servirle a Él, Dios lo va a respaldar. Porque si su deseo es servirle a Dios, Dios respalda a los que le sirven con señales, con dones, con capacidades especiales, con gracia divina y con fruto en lo que hacemos. Pero el asunto, hermanos, y yo quiero que no olvide esto, podemos ir con Dios a pedirle señal, pero cada señal que Dios nos da va de regreso a un compromiso de fe con Él. Y por otro lado, Dios nos ha pedido a nosotros una señal, que somos el pueblo del pacto. Esto será por señal perpetua. Tú y tus hijos a mí me van a adorar un día a la semana, a mí me van a servir un día a la semana, y ustedes serán señal a todo un pueblo inconverso. ¿Por qué los cristianos adoran? ¿Por qué los cristianos no faltan a su iglesia? ¿Por qué los cristianos se paran temprano, aunque haya norte, y van y se congregan? Somos señal, hermanos. Pero entonces, si yo estoy pidiéndole señales a Dios, pero yo no soy señal al mundo inconverso, yo tengo un problema de congruencia. Porque Dios me ha pedido a mí que yo sea una señal al mundo inconverso. Dios, eso lo quité de mis notas, pero al principio, cuando le da la promesa a Abraham de que lo iba a multiplicar y que lo iba a bendecir y que sobre él iba a ser padre de multitudes, Dios le dice, sí, pero ustedes van a hacer una señal también. Y esa señal fue la circuncisión. No lo quise mencionar porque ya no es algo, hermanos, que aplique a nuestras vidas. Dios a nosotros no nos pide la señal de la circuncisión, pero como bien enseñó el apóstol Pablo, la circuncisión del corazón, esa sí es una señal que Dios nos pide a nosotros. Así que no hay problema en pedirle señales a Dios, pero que la señal de un corazón circuncidado, es decir, que está despojado de la maldad, que está resuelto a servirle y que se compromete públicamente cada semana en ir a adorarle, agradecerle y servirle, hermanos, estamos en otro lado, si nosotros hacemos nuestra parte. Dios nos dará señal y nosotros somos señal de Él, de que Él existe, de que Él se manifiesta en favor de los suyos. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Dios es Dios de pactos, pero también Dios es Dios de señales, hermanos. Y Dios le va a contestar a usted. Y le va a dar la señal que su corazón necesita para ser afirmado y confiar en que Él tiene el gobierno de todas las cosas y el control de todas las cosas. Pero asegúrese usted de ser usted mismo con su vida señal al mundo incrédulo. Cierre sus ojos un momento, por favor, ahí en su lugar. Dios, queremos agradecerte cuán bueno eres con nosotros.
Tú sabes que necesitamos que nos hables, que nos confirmes tus buenas palabras, tus buenos propósitos para nosotros. Nos cuesta trabajo creer todo lo bueno que tú piensas para nuestra vida, Señor. Nos cuesta mucho trabajo creer. Pero tú sabes que somos polvo, Dios. Tú sabes que somos débiles. Y te manifiestas y te revelas a nosotros. Tienes compasión de tu iglesia, Dios. Y nos das las señales que necesitamos para que caminemos seguros, para que sepamos hacia dónde tú nos estás llevando. Tú eres nuestra guía, Dios. Tú eres nuestra guía en esta vida. Nuestra ancla segura eres tú, Señor. Queremos creer para obedecer, Señor. Creer para obedecerte a ti, Dios. En todo lo que tú nos pidas y nos mandes, queremos creer para hacer tu voluntad, Señor. Oh Dios Santo, gracias. Gracias te damos, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia. Tú eres Dios soberano. No te vamos a poner condiciones a ti, Señor. Tú sabrás cada señal que tú darás a cada uno de tus hijos que está esperando una señal. Pero yo solo te pido, Dios, que la señal que tú le des a cada hermano en esta congregación sea una señal tan clara que sepa que eres tú manifestándote en su vida. Sí, Señor, que sepan que eres tú mostrándote en la vida de cada hermano, de cada hermana. Guía las decisiones de mis hermanos, Señor. Yo sé que muchos tienen que decidir algo, tomar un rumbo, pero necesitan ser guiados sobrenaturalmente por ti. Muéstrate, revélate a ellos, Señor. Sí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Cristo. Gracias. Te alabo, Señor. No me olvidaré de todo lo bueno que haces por mí, de tus
Gracias, Señor. Confiamos, Señor, en tu guía y tu dirección. Tú eres un Dios de orden y eres un Dios de paz también. Y sabemos, Señor, que tú inclinas nuestros corazones hacia tu voluntad cuando nuestro deseo es agradarte. Así que sin temor, Señor, podemos tomar decisiones en nuestra vida cuando nuestro anhelo más profundo no es beneficiarnos materialmente, sino hacer tu voluntad. Tú te manifestarás, Señor, con señales entre nosotros y a cada uno, y nos guiarás en justicia, en rectitud, hacia tu voluntad. Ayúdanos a nosotros, Señor, a responder como señales vivas a una generación inconversa, que te honramos cada fin de semana, Señor, que te adoramos, te servimos y venimos a agradecerte cada fin de semana por todo lo que nos diste, Señor. Y que nuestra forma de vida, que nuestro propio corazón sea una señal al mundo perverso e inconverso. Gracias, Cristo. Gracias por las cosas que has hecho y por las cosas que harás aún en nuestra vida, por las señales que has mostrado en nosotros y las que aún mostrarás en favor de nuestra vida, confirmando toda buena palabra, toda buena promesa, toda buena profecía que tú tienes para nosotros, como personas, como familias y como iglesia en Veracruz. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén.